Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Este es nuestro tercer video en el cual estamos comentando el libro Religarnos, más allá del monopolio de la religión, de mi autoría. Mi nombre es Elías González y el libro fue publicado en la editorial Kairos. Solo como para hacer algún tipo de recopilación de lo que llevamos conversando ya en los dos videos anteriores, es esta es la tercera parte. Hemos estado comentando una parte por video, ¿no? La primera que pueden, se los voy a dejar por acá arribita para que vayan al video y si este es el primero que ven, les recomiendo vayan al primero para que vayan trabajando todas las, pues ahora sí que todo el argumento completo, aunque en la introducción del libro yo subrayo que por su naturaleza y el modo en que está escrito y el modo en que se escribió también en el proceso de escritura, cada una de las partes tiene como cierta autonomía y puede ser leída con independencia de las demás, así como el libro puede ser leído independientemente del primero. El primero, como lo dije en el primer video, se llama El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo, también de mi autoría en editorial Alios Ventos, y los dos forman parte de una trilogía, que el tercero todavía no está escrito, pero va por allí, ¿no? En este pensamiento de la mística, la filosofía y las luchas sociales. Y en el caso de Religarnos, puede ser leído con independencia del dinamismo místico, pero si se leen en conjunto, digamos como que aumenta la comprensión de todo un argumento, ¿no? Porque sí presupongo, y de hecho cito mucho el anterior libro en este de Religarnos. Sí, habiendo dicho eso, repito, de la misma manera cada parte puede leerse con independencia por su temática muy particular. Sin embargo, cuando se leen todas en el orden propuesto, se va a entender mucho mejor el planteamiento. Solo para recordar un poco, en la primera parte, que repito, les dejo por acá el video, titulada Artificialeza. La artificialeza, esa pretensión a la cual yo le estoy llamando como este esfuerzo por construir una naturaleza puramente humana en donde los ciclos y los ritmos sean a nuestra imagen, semejanza, deseo y ahora sí que como las queremos. Y eso tiene unas repercusiones concretas y quien quiera profundizar más, les invito a escuchar el primer video, pues las repercusiones son el horror que estamos viendo de destrucción del planeta, de nuestras formas de vida, de la pérdida de la encarnación, o sea, de la vida en el propio cuerpo, etcétera. La segunda parte, que también por acá les voy a dejar el link del video, se titula El monopolio radical de la religión. En esta segunda parte es donde yo ya abordo justamente qué es un monopolio radical, cómo se constituyen y junto con la primera parte argumento que el problema de fondo consiste entonces en un asunto religioso, ¿no? En el fondo el problema es la artificialeza como, como un fenómeno religioso, ¿no? Que extrapola la característica humana de la ficción, de la creación y crea mitos desencarnados frente a los mitos encarnados que son los que nos permiten vivir en plenitud. Y entonces en esta segunda parte, que es la más larga y hasta cierto punto la más medular, por lo menos en el ámbito de la crítica, justamente se trata de relacionar o cómo se relacionan la religión con el capitalismo, con el patriarcado, con el colonialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora vamos a entrar en la tercera parte que se titula La construcción de alternativas, que va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13. En realidad son únicamente tres capítulos, ¿no? Pero tres capítulos, digamos, que son muy importantes en toda la elaboración del proceso de este libro, porque hasta ahora lo que hemos venido describiendo es el monopolio radical de la religión y cuáles son sus efectos, es decir, cómo se construye el monopolio de la radical de la religión, que en pocas palabras lo he definido justamente como esta noción de que la religión ha secuestrado a la espiritualidad y que por lo tanto
tiene el monopolio de la vida espiritual o de la mística. Y claro, la religión aquí la estoy entendiendo de una manera muy particular que tiene que ver con la artificialeza, con la pretensión de crear un mundo puramente humano, con separarnos del mundo, con la institucionalización de todo y por lo tanto la creación de una jerarquía de expertos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo voy a ir definiendo. Lo que quiero decir es que no estoy entendiendo la religión en un término meramente coloquial, ¿no? Es un concepto que yo estoy ahí construyendo y que es necesario entender bien eso, porque si no se va a percibir como si estuviera criticando la religión en general y a las personas religiosas, y no es así, ¿no? Sino que estoy entendiendo religión de una manera muy particular y para ello pues les invito justamente, como es al final el objetivo de estos videos, incitarles a leer el libro, ¿no? Porque no puedo resumir todo ni siquiera en 5 videos, ¿no? Fue un proceso de más de 2 años de escritura, unos 4 años de gestación, y si quisieran, pues nos vamos mucho más atrás por todo el proceso experiencial que está de fondo, ¿no? Eh, y entonces, si en el primero, si por un lado delimité ya y expliqué cómo opera el monopolio radical de la religión, que es creando la artificialeza, ahora, digamos, ya tendríamos que trabajar cómo frente a la religión está el religarnos, ¿no? Frente a la sustantivación de la vida, que es como yo, y siguiendo a Iván Illich, a sus amigos y amigas, definido lo que es un monopolio radical, la sustantivación de los ámbitos de nuestra vida, de tal manera que tenemos que acudir a los procesos escolarizados para aprender, necesitamos acudir a los transportes para movernos, necesitamos acudir a el sistema de salud para sanarnos. Así también, pues el monopolio radical de la religión implica acudir a los sistemas religiosos para poder vivir nuestra experiencia espiritual, o de eso se trata una parte o una dimensión del monopolio radical de la religión. El otro es que eso nos va cooptando sistemáticamente, haciéndonos perder nuestra potencia personal y colectiva para vivir la propia espiritualidad o la mística en la propia carne, en nuestros propios términos y sobre todo en los términos comunitarios de las personas con las que realmente estamos relacionándonos, a través de constructos abstractos que son como las religiones, que no existen, no hay tal cosa como una religión, en realidad ni muchas religiones ni la religión en abstracto, sino que son procesos orgánicos vivos de interrelaciones de co-creación participativa con el misterio, con la vida, con la comunidad, con el mundo, con el cosmos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, un poco lo que tendríamos entonces ahora que recuperar, la gran pregunta es, ¿cómo nos salimos de un monopolio radical? ¿No? ¿Cómo desquebrajamos esto? ¿Cómo nos liberamos de allí? Y la respuesta, en pocas palabras, que no es la respuesta, corrijo lo dicho, sino que como un poquito el horizonte que hemos ido descubriendo muchas y muchos, tiene que ver con verbalizar la vida, ¿no? Y ese verbalizar la vida, entonces se trata de ya no tanto la salud, sino el sanarnos, no la escuela, sino el aprender, no el transporte, sino el movernos, etcétera, etcétera. Y siguiendo esa lógica, naturalmente iríamos, en lugar de religión, religarnos. Sin embargo, antes de entrar de lleno a religarnos, ¿no? A la salida o a la crítica, por decirlo así, la alternativa de la sustantivación de la religión, que sería la verbalización del religarnos, la alternativa, me parece importante recuperar como ejemplo antes las salidas de otras dimensiones. Mi argumento es que en el humus, en la infraestructura, por decirlo, en la base de todas estas monopolios radicales está el monopolio radical de la religión. Es decir, el monopolio radical de la religión es la mamá de los pollitos de todo el resto de los monopolios radicales y que por lo tanto, desmantelando el monopolio radical a través de la recuperación de la espiritualidad, también vamos desmantelando los otros monopolios radicales, el de la salud, el transporte, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, para entenderlo, lo haré al revés, ¿no? Voy a describir un poco esta creación de alternativas de la verbalización de la vida en otras esferas de la existencia. Y eso justamente se trata la tercera parte, repito, titulada La construcción de alternativas y que consta
como ya dije, de 3 capítulos. El primero se titula Más allá del monopolio radical, conversión y esperanza. El segundo, que es el 12, Insurrección en curso y verbalización de la vida. Y el tercero, que es el número 13, se llama Autonomía y comunalidad. Entonces, lo que yo aquí justamente estoy intentando describir en el capítulo 11, en el Más allá del monopolio radical, conversión y esperanza, doy cuenta de cómo surge lo que yo he llamado el despertar esperanza, ¿no? Aquí dialogo mucho, tanto con Ivan Illich como con Gustavo Esteva, pero justo lo que yo quiero transmitir es que hay un cierto tipo de despertar, ¿no? Y ahí coqueteo con la noción del despertar también espiritual, pero que tiene que ver no solo con algo espiritual, sino con algo social también. Y es que cuando caemos en la cuenta, cuando nos cae el 20, diríamos en México, ¿no? Que cómo operan estos monopolios radicales, el mito se desvanece. Podemos seguir atrapadas y atrapados allí, ¿no? O sea, esto no significa que ya nos liberamos de facto en un sentido práctico, pero el primer lugar de donde tenemos que desmantelar eso es en nuestro nivel mitológico, en nuestro nivel de creencias, porque si no, es imposible de la otra manera, ¿no? Esto tampoco significa que primero tiene que haber un despertar interno exclusivo sentado en tu sillón o haciendo meditación, no. Puede ser que justamente, o sea, como ha sucedido en muchas personas, que en la lucha social están ahí, en el activismo, pero reproduciendo los mitos hegemónicos dominantes, ¿no? Y en algún momento en su propio proceso de pensamiento crítico y sobre todo de activismo social, se les cae la mitología. Muchas veces estos son estos esfuerzos por mejorar las instituciones, ¿no? Vamos a mejorar la universidad poniendo esto o aquello, es decir, mayores cuotas de género, que sea pública, que sea de tal manera, que todas estas cuestiones son mejoramientos de la institución, ¿no? Y eso es un camino que yo diría bastante válido en la actualidad, en donde necesitamos resistir al horror y no siempre, y muy pocas veces diría yo, se puede hacer una salida absoluta. Incluso diríamos, en realidad, una salida total es medio ilusoria, porque de eso se trata la era de los sistemas en la que estamos. Un sistema es por definición lo que no tiene afuera y no te puedes salir de un sistema, tienes que desquebrajarlo desde adentro, ¿no? No puedes tomar esa distancia porque incluso el deseo de salir es ya una posibilidad creado por el propio sistema. Es algo que también Heidegger ya había explorado mucho con esto del Das Man, ¿no? Etcétera, etcétera. Esta condición existencial que es cómo se rompe la condición inauténtica, ¿no? Por decirlo en términos existencialistas, para vivir una vida auténtica sabiendo que estamos atravesados y atravesados por el sistema, ¿no? En ese sentido, hay muchas resistencias dentro del sistema que quieren mejorar el sistema y, repito, a veces son profundamente necesarias porque nos están matando, porque hay grupos sociales que la están pasando fatal, ¿no? Pensando en comunidades, pueblos originarios, en defensa de su territorio, mujeres víctimas de feminicidio, de violencia de género, pensando en el racismo, etcétera, etcétera. Entonces hay que jugar también con las herramientas del propio sistema, llámese derechos humanos, etcétera, para mejorar las condiciones de vida en un sentido inmediato. El problema es pensar que eso es una auténtica salida, ¿no? Porque en realidad no lo es. En realidad, mejorar el sistema es también, de cierta manera, fortalecerlo, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que estar, y yo ahí es un poco la reflexión que sigo con muchas otras personas, no es una cuestión meramente mía, eh, que bueno, que el problema sería poner todos los huevos en esa canasta, ¿no? Apostarlo todo en el mejoramiento del sistema, perdiendo las fuerzas, el ánimo y la esperanza para construir algo realmente distinto, ¿no? Pero cuando le damos, y eso va a cambiar en cada persona, en cada comunidad, en cada colectivo, la posibilidad de cambiar algo, pero sabiendo que eso no es lo definitivo, sino también estar construyendo una alternativa real, otro modo de vida, por otro lado, eso sería el despertar esperanza, sería parte del despertar esperanza, que es lo que moviliza. O sea, la esperanza no tiene que ver con esperar que algo pase de determinada manera, diría Gustavo Esteva, sino justamente cuando
sabemos que lo que hacemos tiene sentido por el hecho de que lo estamos haciendo y creemos en ello, ¿no? Y en ese sentido, eh, la esperanza, repito, tiene que ver con que te caiga la cuenta de cómo opera el monopolio radical, el hartazgo de saber que cómo está siendo manipulado y que nunca vas a alcanzar esos beneficios y esos sueños, esas metas que promete la modernidad industrial, y que por lo tanto lo que detona es una vida gozosa vivida en una escala otra, ¿no? Vivida con las personas con las que sí puedes vivir, relacionándote. Y muchas veces esta esperanza surge de la mera necesidad. Muchas veces tiene que ver con que no llegan los bienes y servicios modernos porque no es que necesiten mejorar para que lleguen a todo el mundo, sino que el propio sistema es incapaz y simplemente sería ilógico pensar que todo el mundo tenga el nivel de consumo de energía de un norteamericano promedio. Sería simplemente inviable. Y entonces en ese sentido no es una falla de alcance, no es que nos haga falta llevar el desarrollo y el progreso a lugares donde no ha llegado, sino que es sistemáticamente imposible que suceda y que incluso cuando sucede crea muchísimo daño, ¿no? Es lo que se llama la modernización de la pobreza, se van creando necesidades, se van creando pérdidas de imaginación política, se pierden capacidades para vivir la propia vida, de tal manera que ahora alguien ya no puede construir su casa, se la tienen que construir a fuerzas, alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que decía, ya no sabemos sanar, ya no sabemos movernos, es una vida totalmente dependiente de prótesis tecnológicas y de sistemas y subsistemas e instituciones, ¿no? Y nos convertimos meramente en un engranaje de ello. ¿Cómo vamos desquebrajando eso? Bueno, el primer paso es darnos cuenta y ese es el despertar esperanza. Es una caída de 20 que va por allí y eso nos moviliza junto con otras y otros para hacer algo distinto, ¿no? Repito, estratégicamente, en muchos sentidos, tendremos que seguir resistiendo dentro de las instituciones, llámese universidades, gobiernos, ciudades, etcétera, etcétera, pero el asunto sería cómo no ponemos ahí todas nuestras apuestas y vamos construyendo otras cosas al mismo tiempo. Eso ya sería lo que yo hablo en el capítulo 12, ¿no? Que es la insurrección en curso y la verbalización de la vida. El concepto de insurrección en curso también es de Gustavo Esteva, ¿no? Ahora lo estoy citando mucho, ciertamente esta parte me baso mucho en él, pero es que todo el libro, como quienes lo van a leer o ya lo están leyendo, lo pueden percibir en la introducción, en donde este libro iba a ser originalmente escrito a cuatro manos, él y yo, bueno, por cuestiones del camino, enfermedad y su pronta muerte al respecto, pues ya no lo logramos, ¿no? Pero yo continué, digamos, con este trabajo, publiqué el libro, pero está totalmente inspirado en todo lo que viví con él y este libro es al mismo tiempo un ajuste de cuentas con mi religiosidad, con esta que Gustavo constantemente me decía, tú no tienes ya una religión, ¿no? Y yo no entendía a qué se refería, porque soy una persona con una práctica espiritual pues muy seria y muy constante dentro de una suerte de cristianismo o símbolos cristianos, la mística cristiana, el zen, yo practico zen, el diálogo interreligioso, las temazcal, las prácticas también de neochamánicas que han estado muy presentes en mi vida, la ayahuasca, y yo decía, pues sí tengo de cierta manera, efectivamente, puedo decir que no soy un religioso muy en el sentido tradicional de la palabra, conservador, pero estoy totalmente sumergido en la espiritualidad, para mí lo más importante y no comprendía cuando él me decía que yo ya no tenía una religión. Este libro es asumir eso porque entendí que me decía y ahora sé que no tengo una religión en estos términos, ¿no? En los términos que he estado explorando. Y entonces Gustavo Esteva, que quien no le conoce, le invito a que pueda googlear su nombre y conocer más cosas sobre él. Incluso por acá les dejo algún video al respecto. Al mismo tiempo, él tiene este concepto de la insurrección en curso, ¿no? La insurrección en curso no es otra cosa que cómo las comunidades, los abajos, la gente, está construyendo otra cosa,
¿no? Y está recuperando estos verbos, está cambiando el sustantivo por verbos, y está en el aprender, en el sanar, en el comer, en el habitar, recuperando sus propios saberes, recuperando sobre todo sus sentidos. Esto va a ser fundamental, porque lo que hace la artificialeza es que nos desencarna y nos hace vivir una vida en donde nuestros sentidos ya no son aptos para vivirla. Y necesitamos recurrir, por lo tanto, a prótesis, llámese microscopios, telescopios, celulares, pantallas, análisis médicos. Toda la vida moderna necesita de distintos artefactos, pero que toda la vida humana siempre los ha necesitado, siempre ha sido parte de. Por eso digo, no se trata de una crítica tonta, superficial a la tecnología, ¿no? No es una crítica en contra de la técnica, es la escala de la misma el problema, ¿no? Y cuando se vuelve desproporcional y comienza a crear mitos desencarnados, mundos mitológicos en donde no podemos vivir, en lugar de mitos encarnados de técnicas y herramientas que nos lleven a una correlación y co-creación con la realidad, ¿no? En ese sentido. Ese es el mito encarnado vis a vis el mito desencarnado. Y lo que está haciendo la insurrección en el curso, al recuperar sus propios modos de comer y crear sus propios alimentos y cosecharlos, producirlos, al mismo tiempo que aprende a aprender de otras maneras, más allá de los currículums y los expertos, quienes aprenden también el arte del sanar más allá de la medicalización de la vida, cuando la vida, cuando la imaginación comienza a sumergir, perdón, cuando comienza a florecer también y sale a la superficie del estancamiento en el que lo tenía la artificialeza y los monopolios radicales, y la gente puede recuperar la vida y vivirla en su propia escala y volver a ser, hasta cierto, por decirlo de esta manera, aunque la palabra no me encanta, dueños y dueñas de su propia existencia, entonces comenzamos a recuperar los sentidos, volvemos a vivir una vida encarnada y la artificialeza se va desvaneciendo poco a poco, repito, estando dentro de ella y resistiéndola de esa manera, ¿no? Reexistiendo, por decirlo en otros términos, de otra forma. En ese sentido, esto es la insurrección en curso en términos de Gustavo, que para mí tiene que ver con un proceso espiritual, esa es mi aportación, ese es mi argumento en este libro, y eso se trata del capítulo 12. Finalmente, pues en el fondo, todo esto que hemos estado diciendo tiene una estrecha y obvia relación con la autonomía y la comunalidad, ¿no? Porque tanto una como la otra es justamente a lo que estaríamos, digamos, a nivel político, queriendo construir, ¿no? La autonomía de los pueblos, la autonomía de las personas, pero persona como red de nudo de relaciones y no como individuo. En el fondo de lo que se trata justamente es romper la ilusión de la individualidad, que es para mí la piedra angular de la artificialeza, ¿no? Esta noción totalmente artificial de que somos indivisos y que por lo tanto somos como átomos separados y que la sociedad es una suerte de conjunción de átomos que deciden libremente o no libremente vivir juntas y juntos, cuando en realidad somos uno de red de relaciones, ¿no? Desde las bacterias que nos constituyen, las relaciones a nivel más simbólicas, hasta el sol, las estrellas, el aire, ¿no? Etcétera, etcétera, como en realidad somos eso, una manifestación de la pura relacionalidad de la vida, de lo divino, de lo cosmoteándrico, diría Raymond Pánica, y de lo que se trata, por lo tanto, digamos, para realmente vivir eso, es la autonomía, ¿no? Pero no la autonomía, claro, está moderna, kantiana del individuo, sino la autonomía de los pueblos, ¿no? De cómo vivir la propia vida. Y ahí, pues, sumo la palabra de comunalidad, trabajada por muchas y muchos, entre ellos Jaime Martínez Luna, un intelectual zapoteco en Oaxaca, y recupero estas nociones como ejemplos de cómo las comunidades, los barrios, los distintos colectivos y entramados comunitarios están rompiendo y saliéndose de los monopolios radicales en sus distintas versiones, algunos más allá o sea, más allá del sistema de salud, algunos más allá de ciertos horizontes políticos que nos llevan a la artificialeza, otros más allá de la escuela, etcétera, etcétera, desde muchos paradigmas están rompiendo monopolios radicales y cómo eso también los va religando, y eso es un poco el argumento que iré explorando en posteriores videos en las otras dos partes que siguen. Bien, pues eso sería todo por este tercer video de la tercera parte. Repito, la construcción de alternativas del libro Religarnos más allá del monopolio radical de la religión, más allá del monopolio de la religión,
publicado por la editorial Kairos, con prólogo de Vanessa Pérez Gordillo, a quien le mando un saludo, un prólogo fenomenal que les recomiendo muchísimo. El libro, pues también aquí en la descripción del video se los voy a dejar dónde pueden conseguirlo. Hay distintas maneras, desde comprarlo en físico en sus países, si están en México, en España, en otros países de América Latina donde también se vende, pero también se puede comprar en Kindle, en Amazon, o incluso también en físico por Amazon, o la plataforma Busca Libre, etcétera. Hay distintas maneras y mi interés pues sería poder generar un espacio de discusión, si hay preguntas, si hay comentarios, porque además también este es un calentamiento de motores para un posterior curso que podemos abrir o que vamos a abrir posteriormente respecto a esto. Un abrazo, que estén muy bien, seguimos en contacto. Les invito a que compartan este video, los otros que también hemos hecho sobre el libro, que nos dejen sus comentarios. Mi nombre es Elías González y seguimos en comunicación. Saludos.